Por lo tanto, ya les anuncio que exigimos desde hoy la dimisión formal de la señora Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y le pedimos al Partido Popular que presente una candidatura alternativa. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Lo que debería haber sido un fin de semana plácido para el Partido Popular, con la Convención Nacional que ha celebrado en Sevilla, se le ha tornado en un auténtico quebradero de cabeza. Marcada esa convención por la presencia en Sevilla de Cristina Cifuentes y la sombra de su polémico máster, y por otro lado, marcada también por el varapalo de la justicia alemana a nuestro país, a nuestra democracia y a nuestro gobierno por la decisión sobre Carles Puigdemont. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Cifuentes acudió a Sevilla la tarde del viernes y volvió a defender su honorabilidad pese a las denuncias del rector de la universidad horas antes. Todo el Partido Popular, entre dientes, tuvo que cerrar filas con la presidenta madrileña porque así lo marcaba el guión. El resultado, el Partido Popular responde de alguna manera por la inocencia de Cifuentes. Yo, desde luego, manifiesto una vez más el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y además, la actuación de la justicia alemana también ha sobrevolado la Convención Popular, no solo por el varapalo que supone la decisión de la audiencia germana, sino por la crisis diplomática que ella ha supuesto. Es comprensible que a España se le trate así, que la ministra de Justicia alemana califique de absolutamente correcta la liberación de Puigdemont. La tensión con Alemania y la desconfianza con la Unión Europea es cada vez mayor y también ha eclipsado la convención del Partido Popular. Veremos qué hace ahora el juez del Tribunal Supremo y también la Fiscalía de nuestro país. Pero la reflexión, no lo duden, es sobre el hecho de que no se puede tolerar que nadie, digamos, menoscabe nuestra soberanía. Alemania debe respetar nuestras leyes. La Unión Europea debe velar porque se cumplan esas leyes que Puigdemont y compañía se saltaron a la torera, sabiendo que se las estaban saltando, por cierto, y todo lo que no vaya en esa dirección no es admisible. Si el PP lo hubiera tenido claro, la Convención Nacional hubiera sido un auténtico éxito. Por ello, ha sido un fracaso. Más noticias en nuestro sumario. Sobre el desafío separatista catalán, Alemania duda ahora sobre entregar a Carles Puigdemont por malversación de fondos públicos. El tribunal cuestiona que se le pueda imputar este delito y la justicia germana ha pedido al Tribunal Supremo que envíe más información para poder tomar una decisión final. En este informativo vamos a analizar cuál es la situación judicial de Puigdemont y las opciones que tiene ahora la justicia española para poder juzgarle en nuestro país. Como todos los lunes desde que ha dado comienzo este 2018, los jubilados salen a las calles de España para protestar por la subida mínima de las pensiones. Los vascos recriminan que el gobierno se suba el sueldo y que incrementen los gastos en defensa, mientras que a ellos se les da, dicen, migajas. En la concentración ante el Ayuntamiento de Bilbao, la más numerosa, con miles de asistentes, la Asociación de Personas Jubiladas ha pedido que los 90.000 millones de euros de fraude fiscal estimados se destinen a las pensiones. 13 músicos españoles han rapeado al unísono fragmentos de canciones por las que fue condenado Valtónica a 3 años y medio por apología, recuerden, del terrorismo e insultos a la corona. Bajo el título de Borbones son ladrones, arremeten contra la corona, jueces y fiscales. Un videoclip del que ya se están encargando de difundir políticos de la izquierda española como Xavier Domènech, Gabriel Rufián, Juan Carlos Monedero, Irene Montero o Alberto Garzón. Y no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. 14 muertos en una base aérea en Siria por un ataque con misiles causado en la madrugada de este mismo lunes. Muchos de los medios de comunicación del país han señalado directamente a Estados Unidos como el responsable de la masacre. Y es que el presidente Donald Trump amenazó con golpear el régimen de Damasco por el presunto ataque químico registrado el sábado en Duma. El Pentágono ha negado esta operación militar y Damasco y Moscú han responsabilizado finalmente a Israel. Cristina Cifuentes llegó envuelta de polémica el pasado viernes a la Convención Nacional del Partido Popular que iba a celebrar hasta el pasado domingo en Sevilla. En la ciudad andaluza, la presidenta regional seguía negando haber cometido irregularidad alguna en torno a su polémico máster, mientras que sus compañeros de partido la defendían e incluso arremetían contra Ciudadanos, a los que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se atrevía a calificar como lenguaraces.
Una convención poco convencional la que ha celebrado el PP este fin de semana en Sevilla. Rajoy llega sin los presupuestos, con un PP con muchos frentes abiertos, con algún que otro escape de lo normal. 3 días de convención con 2.500 cargos y militantes del partido procedentes de toda España. Pero por un momento se pensó que habría una baja muy importante, ella, Cristina Cifuentes, pero no falló a la cita. De hecho, se convirtió en la protagonista indiscutible del fin de semana. Yo quiero daros las gracias a todos vosotros, de verdad, de corazón. El aplauso a Cifuentes duró exactamente 1 minuto y 9 segundos antes de su intervención. Pocas veces se ha visto tal respaldo a un compañero de partido, pero parece que los populares, lejos de hacer autocrítica, de mantenerse al margen, han decidido cerrar filas ante las malas artes, como aseguró María Dolores de Cospedal. Y defender lo que hemos sido y lo que somos, defender lo nuestro y defender a los nuestros. Eso es lo que tenemos que hacer. A la ministra de Defensa y secretaria general del PP poco le importó que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos asegurara ese mismo viernes que no había pruebas de que Cifuentes acabara el máster, pero no fue la única que hizo oídos sordos. Yo, desde luego, manifiesto una vez más el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ajeno a estas batallas y más preocupado por saludar a los allí presentes y resolver con gesto de anfitrión, también posó en cintas andadoras sin hacer autocrítica, un ejercicio que bastante falta les hacía. Ciudadanos cambia ahora de estrategia y pide la dimisión de Cristina Cifuentes. La formación naranja ha hecho pública su decisión a primera hora de esta mañana tras saber que los populares no van a apoyar una comisión de investigación sobre el caso del máster. Era la condición imprescindible para que Ciudadanos continuase apoyando al gobierno popular en la Comunidad de Madrid. Algo que ahora se queda en el aire, y es que la moción de censura emprendida por los socialistas depende de los votos de Ciudadanos. El Partido Naranja da de plazo hasta finales de abril para que Cifuentes abandone su silla. El pasado sábado era cuando Ciudadanos daba un placet, un ultimátum de 48 horas a la presidenta del Partido Popular en Madrid, a la sazón presidenta de la región madrileña, para que tomase una decisión. O apoyaban la comisión de investigación que pretendía lanzar a Ciudadanos, o iban a exigir su dimisión formal. Esta mañana, a mediodía, cuando había concluido ese plazo de 48 horas y Ciudadanos no había obtenido respuesta por parte del Partido Popular, el portavoz de la formación naranja comparecía en rueda de prensa para esgrimir los siguientes motivos por los que, a partir de ahora, Ciudadanos va a exigir la dimisión de Cifuentes. Es, en definitiva, el mundo al revés, lo que propone el Partido Popular. Es perseguir a los periodistas y a sus fuentes y no perseguir a los corruptos o a sus aliados, ¿no? Por lo tanto, ya les anuncio que exigimos desde hoy la dimisión formal de la señora Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, y le pedimos al Partido Popular que presente una candidatura alternativa para dirigir el gobierno de la Comunidad de Madrid de forma interina hasta las elecciones del año 2019. Lo acaban de escuchar. Ignacio Aguado evita hablar de la moción de censura y confía en no llegar a ese punto. Desde la oposición reclaman que Ciudadanos se una y que si no lo hace es de una actitud lamentable y oportunista. En esta hoja de ruta, pues Ciudadanos está, como digo, llevando a cabo un papel infame de apuntalar la mentira, la corrupción y la malventa de los servicios públicos en nuestro país. Bueno, hay que esperar a ver todo esto cómo acaba. De cualquier manera, en estos momentos a mí me parece esperpéntico. Creo que hace un daño solo lo que ha habido hasta ahora a la universidad pública. Creo que hace un daño al sistema y a las instituciones públicas, y en ese sentido creo que cuanto antes se clarifique, se conozca el fondo, muchísimo mejor. Y creemos al mismo tiempo que el Partido Popular de Madrid es el corazón de la corrupción del Partido Popular a nivel nacional. Y esto es así no solo porque compartan sede física, no solo porque hablemos de Génova 13 tanto para el Partido Popular de Madrid como para el Partido Popular de Mariano Rajoy.
Pero la formación naranja no es la única que pide la dimisión de la presidenta regional. También diversos estudiantes, padres e incluso profesores que se han manifestado a las puertas del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. Cifuentes dimisión, rector dimisión o Universidad Dignidad son algunos de los mensajes más escuchados en esta concentración de casi 500 personas. Desde el Partido Popular aseguran creer más en los jueces que en una comisión de investigación. Javier Maroto, vicesecretario del partido, ha querido resaltar que hay una intencionalidad política de machacar a Cifuentes. Por su parte, Andrea Levy señala que sería decepcionante que no se hubiese dicho la verdad. Documentos que a veces se contradicen, versiones de la propia universidad que han dicho una cosa y la contraria, cuando además se ve que hay intencionalidad política, que es razonable, si esto siempre es así, de machacar al adversario, aunque apareciese en los papeles, seguiríamos hablando de lo mismo. Creo que cuando existe la justicia y lo puede resolver la justicia, pues es un paso que a mí me da ciertas garantías. Bueno, la presunción de inocencia es un derecho, ¿no? Y por lo tanto hay que confiar en la inocencia, si tal como dice Cristina Cifuentes, ella está diciendo toda la verdad. Sería decepcionante. Tiempo de análisis. Una vez Ciudadanos ya ha pedido la dimisión de Cifuentes, la pregunta que cabe hacerse es ¿y ahora qué? Para intentar desgranar el futuro político del gobierno regional tenemos conexión con Sara Medialdea, periodista del ABC especializada en política parlamentaria. Sara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Ciudadanos ha pasado de pedir una comisión de investigación, de dar un ultimátum de 48 horas y finalmente pedir la dimisión de Cifuentes. Le han caído muchas críticas en los últimos días. ¿Te parece coherente la decisión del partido de Rivera? Bueno, yo creo que llegado a este punto no podían hacer otra cosa. La formación naranja tenía que responder por el ultimátum que ella misma había planteado el sábado pasado, 48 horas, o se aceptaba la comisión de investigación o se pedía la dimisión de Cifuentes. No le quedaba otro paso, ha tenido que hacer esto y sí, yo creo que sí han sido coherentes. ¿Y ahora qué, Sara? Es decir, Ciudadanos ha pedido la dimisión de Cifuentes, pero ¿cómo se ejecuta? Le ha dado hasta final de mes. ¿Qué pasa si no dimite antes del 1 de mayo? ¿Qué puede hacer Ciudadanos para hacerle dimitir? Esa es la parte que ha quedado menos clara de la intervención del portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, de Ignacio Aguado. Ciudadanos no puede hacer nada para forzar la dimisión de Cifuentes, excepto lo que ya está haciendo, es decir, presionar al Partido Popular. Otra opción que tiene es apoyar la moción de censura que ha planteado el PSOE, pero esto le ofrece muchas dudas a los diputados de Ciudadanos, porque en cierto modo sería apoyar que un gobierno de izquierdas gobernara en la Comunidad de Madrid. No sé si van a estar dispuestos a llegar a este punto. Antes de esa fecha se va a producir la moción de censura del PSOE con el apoyo de Podemos. ¿Qué crees que va a hacer Ciudadanos? Pues es difícil de saber en este momento, pero a mí me ha dado la impresión hoy, escuchando a Ignacio Aguado, de que la postura de Ciudadanos no era tan cerrada de no a la moción de censura como lo era hace unos días, la semana pasada, cuando la planteó el PSOE. Probablemente Ciudadanos se encuentre con una disyuntiva: o apoya la moción de censura para conseguir esa dimisión de Cristina Cifuentes que ha pedido hoy, o no la apoya y hace un ridículo espantoso. Por último, Sara, ¿crees que esta crisis del máster de Cifuentes va a pasar factura electoral al Partido Popular en Madrid? Lo decimos porque es un bastión popular en el que el partido de Rajoy siempre ha ganado a pesar de innumerables casos de corrupción. Pues sí, yo llevo más de 25 años haciendo información de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, y las victorias del Partido Popular se han sucedido hasta que han dejado de producirse, y ahí está el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid. Creo que esto va a pasarle factura al Partido Popular inevitablemente, pero también digo una cosa: en política el tiempo puede hacer cambiar muchas cosas, y ahora nos parece inminente las próximas elecciones, pero realmente falta casi un año para que se produzcan. Sara, muchísimas gracias por haber atendido a nuestras cámaras y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y atención a las revelaciones periodísticas que estamos conociendo en las últimas horas, en este caso del periódico El Mundo, que ha asegurado en un reportaje este fin de semana que detrás del polémico caso del máster de Cristina Cifuentes se encuentra un profesor universitario de la propia universidad movido por la venganza escolar.
Javier Negre, el autor del artículo, concreta que la garganta profunda de Ignacio Escolar, el director del diario.es, es un militante del PSOE que no quiere que su nombre se haga público. El jaque mate a Cifuentes, el profesor P. Así se titula el titular del Mundo. Dice, lamentablemente, entre comillas, mi decepción no ha podido ser mayor. Asegura Javier Negre que este periodista, este profesor de sociología, le aseguró que le parece intolerable la falta de respuesta, confirmación o acuse de recibo del escrito que presentó. Palabras del periodista Javier Negre. Y en las redes sociales presten mucha atención porque el PP no se atreve a iniciar una comisión de investigación ni a apartar a Cristina Cifuentes, pero pide, eso sí, en Twitter, la colaboración ciudadana para demostrar toda la farsa que aseguran se ha montado contra la presidenta regional. A través de esta red social, los populares de la Comunidad de Madrid publicaban la siguiente pregunta. ¿Tienes una pista para esclarecer el montaje contra Cristina Cifuentes? A ver si la podemos ver, la pregunta. ¿Tienes una pista para esclarecer el montaje contra Cristina Cifuentes? Haznosla llegar. Ponte en contacto con nosotros en participa@partidopopularmadrid.es. Igual de claro y de contundente sobre la inocencia o la honorabilidad de Cristina Cifuentes que esta red social, que su cuenta en Twitter lo tiene Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y su número 2, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En la Convención Nacional del PP en Sevilla, presten atención, cómo, sin tapujos, Mariano Rajoy defendía la posición de su partido, que era sin lugar a dudas la inocencia y honorabilidad de Cristina Cifuentes, y vean como en uno de los foros de las charlas, de qué manera la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también defendió a Cristina Cifuentes. Presten atención porque a Soraya Sáenz de Santamaría cuesta algo más entenderla. Pero hay una cosa que no es discutible. Nadie puede ofrecer a los españoles lo que nosotros les ofrecemos. Experiencia, resultados y un proyecto de futuro. Los demás ofrecen una gran incertidumbre, eso sí, adornada con peroratas huecas, golpes de tuit o promesas lisonjeras. Pero la realidad de los hechos ganará a la demagogia y nuestro mensaje es muy sencillo. Consiste en decir la verdad. Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. Bueno, en el Gata al Agua esta noche tendrán la ocasión de ver al completo ese extracto de Soraya Sáenz de Santamaría. Ya les digo que no les va a dejar indiferente, sobre todo por lo que costaba entender a la vicepresidenta del Gobierno. Abrimos página del desafío separatista catalán porque Alemania está dudando ahora sobre si entregar a Carles Puigdemont sobre el delito que le quedaba por juzgar en esa euroorden, el de malversación, tras haber negado la existencia del delito de rebelión en la actuación del expresidente catalán, porque dice que no existía violencia. Ahora el tribunal de Holstein cuestiona que se pueda imputar el delito de malversación de fondos públicos. Es por ello que la justicia alemana ha pedido al Tribunal Supremo que envíe más información para que puedan tomar una decisión final. Así se manifiesta en la resolución de la justicia alemana, en la que se plasma que no contienen una descripción suficiente que permita asociarlo de manera suficiente a los hechos que se le imputan. Además, se asegura que no hay indicios de que entre los actos criminales que las autoridades españolas imputan al acusado haya cargos que se atribuyan con intención de detenerle por motivos políticos. Esta es la posición de la justicia alemana, pero conozcamos ahora cuál es en estos momentos la situación judicial de Carles Puigdemont. 75.000 euros pagados de la Caja de la Solidaridad de la ANC son los que han permitido que Puigdemont esté ahora fuera de la mayor prisión del norte de Alemania, después de que ingresara allí el pasado 25 de marzo tras ser detenido mientras cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica. Se encuentra en Berlín, en libertad, pero vigilada. I claim for the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons. Ha tenido que entregar su pasaporte y deberá presentarse periódicamente ante las autoridades alemanas hasta que esté lista la decisión de extradición. Una decisión que no debería tardar más de 2 o 3 semanas, pero Wolfgang Schönborn, el abogado alemán de Puigdemont, ya ha adelantado que interpondrá tantos recursos como pueda para retrasar la entrega, así que es probable que Puigdemont se quede una buena temporada en el país germano.
De momento, un diputado del partido de extrema izquierda alemán le ha ofrecido una vivienda, aunque la intención del equipo de Puigdemont es la de disponer de una residencia temporal desde la cual poder recibir visitas y trabajar como supuesto líder del independentismo. Mientras, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se está pensando si pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una aclaración sobre la respuesta de negación del juez alemán de extraditar a Puigdemont. Esto implicaría que mientras se paralizaría el procedimiento y quedaría suspendida la entrega a España de Puigdemont y también de los demás independentistas sobre los que pesa una euroorden. Bueno, vamos a conocer ahora cuáles son las posibilidades que están abiertas en la justicia española para actuar contra Carles Puigdemont. Enseguida lo vemos con María Matos. ¿Lo podemos ver? A ver si no lo podemos ver, nuestra realización. Bien, bueno, vamos a ver en primer lugar hablar con Francisco Sosa Wagner, que como saben es ex eurodiputado, que ha escrito este fin de semana un artículo muy leído sobre la situación o la decisión de la justicia alemana sobre Carles Puigdemont. Señor don Francisco Sosa Wagner, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atender a la llamada de este informativo. Bueno, en primer lugar, dice usted... En primer lugar, te digo, yo no soy eurodiputado, he sido eurodiputado. Yo renuncié a mi escaño por diferencias con... Por eso he dicho, no sé si se me ha entendido con claridad, ex eurodiputado, disculpe. Efectivamente. Es eurodiputado, ¿no? Disculpe si no se me ha entendido con claridad. Muy bien. Hecha la matización. Decía usted, o hacía un ejercicio de explicación a la justicia alemana sobre qué es la violencia, porque la violencia es donde, digamos, están las diferencias entre el criterio de la justicia alemana y el del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que consideran ellos violencia para haber aceptado, señor Sosa Wagner, el hecho de extraditar a Puigdemont? No, bueno, ellos, lo que afirma el juez o los jueces del Tribunal de Schleswig-Holstein es que ellos no advierten la violencia con la suficiente entidad como para permitir, dicen, un cambio de sistema político o cambio de régimen, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, ese es un argumento, comprenderá usted, un poco absurdo, porque si hubiera permitido el cambio de sistema político, no sería el señor Puigdemont el que estaría en el trance de ser juzgado, sino todo lo demás, todos nosotros, usted y yo, ¿me entiende? Claro, es que eso no tiene sentido. A mí me suena a una sentencia que ha puesto el Tribunal Constitucional alemán en enero, creo recordar, del año 2016, relacionada con el partido nazi, ¿no? El partido nazi allí fue impugnado por el Bundesrat varias veces, ¿no? Pero en fin, la última ha terminado con este asunto que le digo en enero del 2016. Y ahí el Tribunal Constitucional no admite, no estima la demanda interpuesta para declararlo ilegal, porque dice es un partido político que tiene muy poca incidencia en la realidad y es incapaz de dar un vuelco a la situación política alemana, ¿no? Bueno, eso yo me parece, como he leído detenidamente esa sentencia, me parece que esta sentencia del Tribunal de Schleswig-Holstein tiene un poco el eco de esa sentencia. Debo decir que en la sentencia esa de los nazis, a renglón seguido, el presidente del Tribunal Constitucional alemán dijo en rueda de prensa, dijo en rueda de prensa, bueno, pero lo que sí puede hacer el gobierno, el Parlamento evidentemente, es cortar el suministro financiero a este partido. Y inmediatamente se ha hecho una modificación de la Constitución para integrar las actividades ilegales que hacen este partido político entre las causas de suspensión de la financiación, ¿no? Pero a lo que voy es que me suena esa argumentación. Pero claro, esa argumentación, insisto, en el caso es que no tiene ningún sentido. Si Puigdemont hubiera conseguido su propósito, él nos tendría, como digo, empapelados a todos los demás, no al revés. Entonces vamos a ver, señor Sosa Wagner, hay un caso que no entiendo. Si en la Constitución alemana, digamos que es inadmisible la separación o la independencia de cualquier land, ¿cómo es posible, digamos, que no vean las pretensiones de Carles Puigdemont? Y también me llama la atención que usted dice que han utilizado el argumento de que no hay violencia para no procesarlo, digamos, por rebelión, cuando en Cataluña dice textualmente, y pone muchos ejemplos que me gustaría que usted reprodujera ahora, si algo ha habido en los últimos tiempos, justamente es violencia, ¿no? Claro, evidente violencia, y cito ahí en
mi artículo, la violencia contra intelectuales, violencia contra periodistas, violencia contra políticos, violencia... Bueno, pues es que esto es el pan nuestro de cada día, desgraciadamente allí, ¿no? Los alemanes no pueden cambiar, no pueden admitir que un land, digamos, que intervenga en la política alemana pidiendo la secesión del mismo, de la estructura de la República Federal. Pero es que hay otra cosa todavía más grave, y es que no se puede alterar los límites territoriales de un Estado dentro de la Unión Europea. O sea, lo que estos jueces ignoran es que con su decisión están adoptando una decisión de una importancia extraordinaria, teniendo en cuenta que eso supondría de prosperar digamos, la reforma del ámbito territorial de un Estado miembro. Bueno, esto es una barbaridad y consiguientemente la reforma del ámbito territorial de la propia Unión Europea. Bueno, esto es una barbaridad que lo pueda decidir, no sé si fueron 3 magistrados ahí en una sala de Schleswig-Holstein. Pero esto, ¿cómo puede ser? ¿Alguien se imagina que un asunto de estos en Alemania lo resolviera aquí un juzgado de Huelva, coño? O de Cuenca o de tal, pero esto es un disparate. Bueno, don Francisco, que ha quedado clarísimo. Pero ya veremos, ya veremos cuál es la decisión que adopta el juez instructor, el magistrado, si lo lleva esto a la justicia europea a través de una cuestión prejudicial. Eso es muy complicado, técnicamente es muy complicado, pues, y por lo que he leído el magistrado está pensándolo. Efectivamente. Vamos a ver ahora las opciones que tiene el magistrado don Pablo Llarena. Don Francisco Sosa Wagner, gracias por haber atendido la llamada de este informativo y buenas noches. Pues nada, muchas gracias, buenas noches. María Matos, precisamente hablaba don Sosa Wagner de esto. ¿Qué opciones tiene Pablo Llarena una vez que se ha conocido la decisión de la justicia alemana? Pues en concreto ese magistrado del Tribunal Supremo tiene 3 opciones que vamos a ver ahora mismo. Juzgarle solo por malversación, esa sería una primera opción. Como segunda opción, retirar esa euroorden y como tercera opción, ampliar esa euroorden y reclamar el delito de sedición. Vamos a verlas detalladamente. La primera opción, aceptar lo que ha dicho el juez alemán, extraditarle tan solo por malversación. Recordamos que es un delito con penas de hasta 8 años, muy lejos del de rebelión, que ronda los 30 años. Y una vez Carles Puigdemont pusiese un pie en España, tendrían que pasar 45 días y haberse visto las caras con el Tribunal Supremo para poder juzgarlo por rebelión, algo que solo podría suceder, como vemos aquí, si sus abogados dan el visto bueno. Tan solo así podría caer sobre él el delito de rebelión, algo muy improbable que pueda suceder. Y vamos a la opción número 2, retirar esa euroorden, algo que Llarena pues ya hizo el año pasado con Puigdemont y con esos 4 consellers que le acompañaron fugados hasta Bruselas, para evitar así que tan solo fuesen juzgados por prevaricación. Entonces, si esto pasa, pues Llarena retira la euroorden y Puigdemont podría circular libremente por Europa. Eso sí, con riesgo de que esa euroorden se pudiese reactivar en cualquier momento. Solo se le podría juzgar por rebelión si es detenido en España o, pues, por ejemplo, en un país amigo como Francia. Eso sí, tendría que esperar 20 años para que prescribiese el delito y evitar así ser detenido. Y por último, esa tercera opción, tendría que ampliar Llarena esa euroorden y reclamar al juez alemán esa extradición por el delito de sedición, un delito que tiene una pena máxima de hasta 25 años y a este también se le podrían sumar, pues, por ejemplo, el delito de organización criminal, que es de hasta 8 años también, y también se le podría sumar el de malversación, que también tiene la misma pena. Esta opción parece poco factible, ya que Llarena nunca ha imputado a nadie por sedición. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, María. Estas son las 3 opciones que tiene el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, pero atención porque la Fiscalía de nuestro país también está barruntando para, junto al Tribunal Supremo, digamos que una cuarta opción, que sería recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, mostrando una queja firme sobre la decisión de la justicia provincial alemana de no entregarnos a Puigdemont por el delito de rebelión. Una queja, Fátima García Manzano, que habría que hacer formal, y hay precedentes de que ha funcionado. Buenas noches. Así es, hay precedentes. Bueno, una de las imágenes que nos dejó la semana pasada fue esta, la de Carles Puigdemont saliendo de prisión después de que la justicia alemana considerara inadmisible el delito de rebelión. No obstante, sí tramitarán la solicitud de extradición por delito de malversación de fondos. Pero ¿podría haberse negado la audiencia de Holstein a extraditar al expresidente? Bueno, pues parece que no y que hay ejemplos que lo demuestran. Vamos a verlo. Nos remontamos
Volvemos a noviembre de 2014. La Fiscalía de Bruselas exige en el Tribunal de Estrasburgo que Holanda extradite a un fugado de la justicia. Su delito, abalanzarse sobre su mujer e intentar estrangularla con una mano mientras que con la otra le daba golpes en la cabeza y en el brazo con un vaso roto. Pero también fue imputado por la justicia belga por tenencia de armas. Holanda, país en el que fue detenido, solo castiga este delito con multa. Los Países Bajos se niegan a ejecutar la extradición, pero Luxemburgo lo deja claro. La persecución penal o la ejecución de una pena se realizan conforme a las reglas del Estado emisor de la orden. Pero hay más casos, y este en concreto en España. En junio del año 2000, la justicia italiana condena a 10 años de prisión al mafioso Stefano Meloni por un delito de quiebra fraudulenta. Se emite la orden de detención internacional y es Meloni quien recurre ante Luxemburgo. ¿Por qué? Porque la doctrina jurídica española exige que la extradición de los condenados que no estén presentes en el tribunal debe estar condicionada a que estos puedan recurrir la condena ante las autoridades judiciales para salvaguardar su derecho a la defensa. Y sorpresa para Meloni, Luxemburgo consiguió que el Constitucional modificara su sentencia y su procedimiento y que España entregara a Meloni a pesar de que éste no estuvo presente en su juicio. Bueno, interesantes precedentes, insistimos, que sí que existen en el ordenamiento jurídico europeo. Para analizar la situación de Puigdemont, tenemos conexión con el abogado penalista Cristian Mesía, experto en extradiciones. Señor Mesía, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, 4 días después de conocer la decisión del tribunal alemán, ¿cómo valora lo ocurrido? ¿Se inclina por los que dicen que es un golpe a la línea de flotación de nuestra democracia, de nuestro Código Penal? ¿O por el contrario considera que la justicia alemana, digamos, se ha extralimitado en su auto, valorando el fondo, que es la existencia de violencia? Bueno, particularmente entiendo que la justicia alemana se ha extralimitado en su auto. La verdad es que fue hace 4 días cuando conocimos la decisión del tribunal alemán, fue una gran sorpresa de que no se acordara o que se dijera que no se iba a tramitar la euroorden por el delito de rebelión y únicamente se iba a plantear el tema de malversación de caudales públicos. Sinceramente, entiendo que el delito de rebelión debería ser tramitado por parte de la justicia y ello porque es que no solamente lo ha querido así el juez Llarena, sino que lo ha suscitado la Fiscalía. Y la euroorden es una norma de confianza mutua entre no solamente Estados, sino también entre el sistema judicial, entre jueces, en el que un juez solicita a otro juez de la Unión Europea la entrega de una persona y si se cumplen las condiciones debe ser entregado sin más. Hemos visto algunos casos en los que algún país ha recurrido al Tribunal Superior de la Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo mostrando su negativa por la ejecución de una euroorden. ¿Cree que si España recurriese tendría alguna opción de prosperar y que se obligara a cumplir la euroorden? Por supuesto. Si España recurriese al Tribunal Europeo de Luxemburgo, por supuesto que tendría opciones de que el alto tribunal de la Unión Europea acordara que se anulara la orden europea de intención de entrega o que en su caso se acordara la tramitación de la euroorden respecto al delito de rebelión. De la misma manera ocurrió en el año 2005 las instituciones alemanas, el sistema judicial alemán no permitía la extradición o la entrega de nacionales a otros países. España solicitó la entrega de un nacional alemán, un miembro de Al-Qaeda, para ser juzgado por delito de terrorismo y el Tribunal Constitucional alemán acordó la denegación de la entrega. Esto supuso un grave problema para las autoridades alemanas, teniendo que incluso cambiar la Constitución para que se continuara con el procedimiento, con el sistema del orden. Bueno, y por último, señor Mesía, el auto del juez alemán dice que no hay rebelión porque no ve violencia, en cambio asegura que no hay persecución política contra Puigdemont, ya que abre la puerta a la malversación. Un delito que también se tiene que revisar a fondo, dice la justicia alemana, para ver si le extraditan o no. ¿Qué cree que va a pasar, señor Mesía, con todo esto? Bueno, ya comentó, creo que la gran mayoría de los juristas comentaron que les extrañó que el juez alemán no incorporara el delito de rebelión. Y a mí también me extrañó bastante. Pero lo que sí que me extraña es que cuestione el delito de malversación de caudales públicos, ya que este delito aparece reflejado en la lista de delitos que recoge y que regula la Orden Europea de Detención y Entrega. Por tanto, el juez alemán no puede entrar a valorar si existen pruebas o no existen pruebas respecto al delito de malversación de caudales públicos. Debe limitarse a la entrega automática del señor Puigdemont al juez Llarena para que sea juzgado, procesado y en su caso condenado por el Tribunal Supremo.
Es decir, no se puede cuestionar, preguntar, ni tan siquiera valorar si existen pruebas suficientes de cargo contra el señor Puigdemont. Porque, de lo contrario, la justicia alemana lo que está haciendo es cargarse el sistema de orden y volver a los sistemas o el procedimiento anterior de extradición, en donde se podía valorar si existían o habían indicios suficientes respecto al reclamado. Por tanto, insisto, no se puede cuestionar, valorar sobre si existen pruebas o no respecto a la extradición. El juez alemán debe limitarse a entregar sin más. Señor Mesía, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Cambiamos de asunto, pero seguimos con la crónica catalana porque la región continúa sin gobierno. La organización separatista de la ANC ha pedido investir a Puigdemont como presidente. La Asamblea entiende que el candidato sea Jordi Sánchez para denunciar, dicen, la vulneración de los derechos humanos, pero sin embargo aseguran que debe ser Puigdemont por mantener sus derechos civiles y políticos reforzados. Consideran también que es él quien está internacionalizando el proceso separatista. En este sentido, la organización separatista suscribe y apoya la estrategia de Esquerra y de Junts per Catalunya de denunciar que se pasen por alto los derechos del que fuera su líder, pero reclaman a Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. Sin embargo, desde el hemiciclo catalán, desde el Parlamento, prefieren seguir apostando por Sánchez. El presidente Roger Torrent ha convocado la celebración, atención, de un pleno para el próximo viernes a las 10 de la mañana con un único orden del día: la investidura del número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez. Pero recordemos que Sánchez continúa encarcelado en Soto del Real. Torrent ya ha solicitado al juez del Tribunal Supremo y Arena las medidas cautelares necesarias para que Sánchez pueda acudir ese día al hemiciclo y celebrar así su sesión de investidura. En este escrito que ha remitido al Alto Tribunal, el presidente asegura que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU exige que se habiliten los mecanismos oportunos para que el exlíder de la ANC pueda someterse a un debate de investidura. Vamos a escuchar ahora a la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien en las últimas horas también ha vuelto a criticar el empeño de intentar investir a Sánchez. Por tanto, el primer interesado en alargar todo esto estoy convencida que es el señor Puigdemont. Pero ya veremos si estos intereses personales del señor Puigdemont nos arrastran a otras elecciones o no. No lo sabemos, estamos preparados para todo lo que pueda pasar, pero desde luego el mejor escenario para nosotros es que estos señores reconozcan que esto ha sido un fracaso auténtico, que hay que garantizar la convivencia, la legalidad y la normalidad en Cataluña. Por cierto, que Jordi Sánchez, junto a Oriol Junqueras y junto a Cuixart, están citados por el juez Pablo Llarena el próximo lunes en el Tribunal Supremo para comunicarles la apertura del auto de procesamiento, con lo cual es difícil, por no decir improbable, que Llarena permita a Sánchez acudir este viernes al Parlamento de Cataluña a la sesión de investidura. Pero ¿cómo sería esta investidura que el Parlamento pretende hacer? María Matos, cuéntanos. Pues venimos, no sé si recordáis, de una investidura ya fallida, que fue el día 22 de marzo, en el que a partir de ese día Jordi Turull, como no fue investido, pues se puso en marcha ese reloj y el tiempo comenzó a correr. Recordamos que Turull no consiguió la mayoría absoluta en esa primera votación debido a esa abstención de la CUP y que tampoco pudo haber una segunda votación porque ingresó en la cárcel. Ahora la fecha límite es ese día 22 de mayo. Los independentistas solamente tienen 43 días para evitar que se disuelvan las Cortes y que haya unas nuevas elecciones en Cataluña. Vamos a ver ahora cuál es esa situación actual de Jordi Sánchez. Lleva, como decimos, en prisión preventiva desde el 16 de octubre por sedición y ya fue propuesto para ser investido, aunque ese pleno se aplazó porque el juez Pablo Llarena no le permitió salir de la cárcel para acudir a ese hemiciclo, como decíamos. Y recordamos que hace tan solo 3 semanas, pues él mismo renunciaba a la candidatura ese 21 de marzo. Eso mismo lo contaba Roger Torrent. Els informo que el diputat Jordi Sánchez i Picanyol, davant la reiterada vulneració dels drets fonamentals per part dels poders de l'Estat, m'ha fet arribar un escrit de renúncia a la seva candidatura.
Por lo tanto, este va a ser el segundo intento de Jordi Sánchez tras ese amago de Jordi Turull, aunque recordamos que esta vez tiene el apoyo de la ONU. Vamos a ver si lo que propone el presidente del Parlamento es factible, porque parece ser que Sánchez tampoco conseguiría los apoyos suficientes en la Cámara. Vamos a ver cómo esos partidos no independentistas juntos suman, no llegan ni a la mayoría absoluta, suman 65 escaños, y los partidos independentistas tampoco suman la mayoría absoluta, que está fijada en los 68. Entonces, aquí la llave la tiene la CUP, este partido independentista que con sus apoyos podría hacer ganar a cualquiera de los dos bloques, pero como vemos ya han dicho de momento que no van a apoyar a Sánchez. Nuestra posición es de abstención ante cualquier candidato o candidata que no lo sea resultado de un pacto político de gobierno republicano. Por tanto, la CUP no está vetando ni a Jordi Sánchez ni a ningún otro candidato o candidata. La CUP lo que está diciendo es que no participaremos de ninguna política autonomista. Así que si siguen en ello y se colocasen en el bloque del no, tampoco Sánchez sería investido esta vez. El rey Felipe VI ha vuelto a Cataluña entre protestas, con caretas de Puigdemont, esteladas, lazos amarillos y el grito de fuera el Borbón por fascista y cabrón. 11 decenas de manifestantes se han concentrado en el auditorio de Barcelona ante la llegada de Su Majestad, todos ellos llamados a las calles por los mal llamados comités de defensa de la República. Y es que hoy se han producido las acreditaciones de la nueva promoción de jueces en Cataluña. Felipe VI ha presidido esta entrega de despachos a los nuevos magistrados. La semana pasada ya conocíamos cómo desde Barcelona no querían celebrar este evento por una posible oleada de actos violentos y protestas ante la vuelta del monarca. Y en el acto, el rey Felipe VI ha mostrado su apoyo y su confianza a los jueces, al asegurar que son la garantía de los derechos y del respeto a la ley en nuestro país. Su Majestad ha recordado a estos nuevos jueces su obligación de garantizar la legalidad de la acción de los poderes públicos. Por ello quiero agradecer vuestro compromiso y manifestaros que gozáis del respeto de todos nosotros para que vuestra actuación responda fielmente a las expectativas depositadas en la labor del juez, como garantía última de los derechos y factor esencial para el respeto de la ley, como expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos. Firmemente comprometido con la tutela de los derechos e intereses de las personas, en especial de sus derechos fundamentales y libertades públicas, garante de la legalidad de la acción de los poderes públicos. Bueno, tiempo ya de hablar del adoctrinamiento en la escuela en Cataluña, porque por mucho que algunos lo nieguen, es evidente, y ahora vamos a tener ejemplos concretos que así lo atestiguan. Y también de la situación del castellano, del español. Hay un derecho fundamental que no se está cumpliendo en Cataluña en los últimos años. Y ahora, con el 155 y la potestad, la competencia que tenía el Gobierno de la Nación para hacer cumplir ese derecho fundamental, de que los padres puedan elegir en qué idioma educar a sus hijos, tampoco se está haciendo. Javier Torres, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Comenzamos, si te parece, con el adoctrinamiento en diversas esferas, pero sobre todo en la educación en Cataluña. Bueno, pues el adoctrinamiento en Cataluña obviamente no es un fenómeno nuevo, pero el proceso independentista ha acelerado y ha agudizado que en las escuelas catalanas veamos escenas lamentables, ¿no? Niños pequeños cantando Libertad para los Jordis o formando en el patio del colegio en formación de lazo amarillo para pedir la libertad de los políticos catalanes presos. Vamos a ver, Gonzalo, si te parece, una recopilación de casos que nos han dejado los últimos meses en las escuelas catalanas. Una de las consecuencias del proceso separatista en Cataluña es la del aumento de casos de adoctrinamiento en las escuelas públicas. Desde la huida hacia adelante del separatismo catalán, los colegios han sido uno de los escenarios favoritos para imponer su hegemonía. Los niños han sido víctimas del rodillo nacionalista hasta el punto de ser usados para cantar consignas como la libertad de los políticos catalanes encarcelados. Es el caso del Colegio Cal Mayol de Barcelona, donde niños de preescolar pedían la libertad de los Jordis. Esta petición de libertad no ha sido ni mucho menos aislada. Los lazos amarillos se han multiplicado en numerosos colegios catalanes.
La dirección de otro centro educativo envió una circular a los padres para vestir a sus hijos con algún distintivo amarillo para la celebración de Navidad en la escuela. En los premios Gaudí celebrados el pasado mes de enero en Granollers, un coro infantil cantaba que nadie les había adoctrinado. Bueno, Javier, esto respecto al adoctrinamiento, que tenga dudas, que repase este vídeo, que mañana estará colgado, por cierto, en nuestra página de YouTube. Situación del castellano, no menos grave, porque es algo que nos tendremos que remontar al año 1996. Así es, Gonzalo, el pacto del Majestic, José María Aznar, que había ganado las elecciones a Felipe González, no lo hizo por mayoría absoluta y necesitaba pactar con alguien para llegar a la Moncloa. Lo hizo con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, y la contrapartida, el precio a pagar para ese pacto, fue la ley política lingüística de Cataluña. En esa ley se contempla el catalán pues como la lengua que iba a pasar por encima del castellano. Se conculcan los derechos de los padres, de los alumnos. Ya no se podría elegir el castellano como lengua vehicular en la escuela. Y además en el Partido Popular, Gonzalo, y esto no suena, el líder por entonces en la región, Alejo Vidal Cuadras, también era quitado de su puesto para pagar este precio. Vamos a ver el vídeo con lo que sucedía en el año 1996. ¿Cómo es posible que no se pueda elegir el castellano como lengua vehicular en la escuela pública catalana? ¿O que sea motivo de multa que un negocio no rotule en catalán? Para comprender todo ello hay que remontarse al Pacto del Majestic de 1996, suscrito entre Jordi Pujol y José María Aznar. El entonces presidente de la Generalitat aceptó apoyar al gobierno del PP a cambio de que éste cediera en cuestiones lingüísticas. La consecuencia de este acuerdo se consagró en la Ley de Política Lingüística Catalana de 1998, que contempla la imposición del catalán y la exclusión del castellano de la vida pública. La responsabilidad de los distintos gobiernos de España es evidente. Prueba de ello es que la inmersión lingüística sigue vigente, a pesar de que el gobierno de Rajoy prometió en febrero, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que los padres catalanes tendrían la opción de elegir el castellano como lengua vehicular para el curso que viene. Lo que queremos es que ese derecho de los padres de escoger la lengua vehicular de sus hijos se garantice adecuadamente, que es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia. En estos momentos ahí hay un formulario con una preinscripción, queremos que se haga, como digo, de forma no individualizada sino colectiva, y eso es lo que estamos estudiando. Una vez más se demuestra que es el gobierno central el responsable de que los niños catalanes no tengan la opción de elegir el español como lengua principal en su educación. Bueno, vamos a hablar ahora de la imagen que han intentado trasladar las reinas de nuestro país, la reinante, doña Leticia, y también la reina emérita, doña Sofía. Vamos a hablar de ello porque han protagonizado un posado real para aparentar normalidad entre ambas tras la polémica por el enfrentamiento en la Catedral de Palma. Han acudido junto al rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta este sábado al hospital, ya que el rey Juan Carlos I había sido operado para sustituirle la prótesis artificial de su rodilla derecha. En la visita del pasado sábado acudieron sin las nietas del monarca emérito y el domingo, ayer, dejaron esta instantánea de la reina Sofía acompañada de sus nietas junto al rey don Felipe y doña Leticia, entrando todos como una familia feliz a ver al rey emérito Juan Carlos I. Pero atención, porque no todo son buenas noticias en la Casa Real. Xavier Domènech, Gabriel Rufián, Juan Carlos Monedero, Irene Montero o Alberto Garzón son solo algunos de los políticos de la izquierda que han comenzado a difundir a través de sus redes sociales un vídeo musical titulado Los Borbones son ladrones. Garzón asegura en su perfil de Twitter que hoy el mundo del rap contesta a la actual amenaza contra la libertad de expresión con un tema colectivo más que acertado. Borbones son ladrones. Bueno, se trata de un vídeo, como van a ver, en el que aseguran que rapear no es delito o que sueñan con barricadas, scratches y pintadas. Una canción que rapean hasta 13 músicos españoles diferentes en apoyo a Valtònyc, condenado, recordemos, a 3 años y medio de prisión por apología del terrorismo e insultos contra la corona. En ella rapean fragmentos por los que este rapero fue condenado. No solo atacan a la Casa Real, también a jueces, fiscales e incluso rapean que son muchos los que desean la guillotina al rey. A mí no
me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas. No nos cabe todo lo que llevamos ni de Blas. Cunetas, tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo... Por cierto, que tal día como hoy, Pablo Iglesias, Alberto Garzón e Izquierda Unida han conmemorado y recordado los 41 años de la legalización del Partido Comunista en nuestro país. Lo califican como el mejor patrimonio democrático de España. Ahí ven algunos de los tuits que han protagonizado, ya les digo, tanto Iglesias como Garzón como Izquierda Unida. Bueno, 41º aniversario del Partido Comunista. Para analizar lo que ha sido y es esta formación, tenemos conexión con el historiador Fernando Paz, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos hasta el 77. ¿Te pareció adecuada la decisión de Suárez de legalizar hace 41 años al Partido Comunista? Bueno, desde el punto de vista de quien lideraba la transición, desde el punto de vista de Adolfo Suárez y de Juan Carlos de Borbón, debía ser algo necesario. Había dos asuntos que reclamaban particularmente la izquierda como prueba del algodón de las intenciones democráticas del gobierno de Adolfo Suárez. Uno era el tan de actualidad asunto de la amnistía, en lo que presionaba particularmente la izquierda, y el otro era la legalización del Partido Comunista de España. Como digo, los dos eran la prueba pública de las intenciones del gobierno de Adolfo Suárez. El problema fue que Adolfo Suárez, para ejecutar esa legalización del Partido Comunista, tuvo que faltar a su palabra empeñada y dada a la cúpula militar de entonces, por un lado. Por otro lado, había países perfectamente democráticos en Europa que no tenían legalizados el Partido Comunista. El comunismo de hoy en día ha condenado, o al menos ha hecho autocrítica de las matanzas y la brutalidad del pasado. No, desde luego el Partido Comunista de España no ha hecho ninguna autocrítica con respecto al conjunto de la sociedad, ni ha pedido perdón nunca, jamás, en público por lo menos que yo sepa, por las atrocidades perpetradas durante mucho tiempo contra sus enemigos de fuera, contra los enemigos del propio Partido Comunista durante la Guerra Civil, o contra los enemigos de dentro, como también perpetró y llevó a cabo durante la época del franquismo, con las depuraciones y las liquidaciones de muchos de sus propios miembros, de muchos de sus propios camaradas. Jamás el Partido Comunista, que exige a otros las rectificaciones y las genuflexiones, ha pedido perdón por su atroz historia. Bueno, Fernando, hemos visto las reacciones de algunos líderes políticos. Pablo Iglesias, Alberto Garzón, se definen como comunistas y ensalzan la legalización de esta formación. Es más, Garzón dice que sin el PC, España hoy sería mucho peor. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Fernando? No sé si nos oye Fernando. Sí. Bueno, yo creo que es difícil desde el punto de vista histórico verdaderamente defender que sin el Partido Comunista España sería peor. Yo creo que la historia de España hubiera sido mucho mejor sin algo como el Partido Comunista de España. ¿Cómo es posible que hoy en día haya tantos jóvenes, incluso políticos, que levanten el puño alto, lleven camisetas como la hoz y el martillo con el Che Guevara? ¿Por qué asociarse con el comunismo no está tan mal visto como si lo está ser, por ejemplo, de la Falange o de otras formaciones? Bueno, en primer lugar porque el comunismo no fue desmantelado a partir de una derrota militar, sino que fue producto de una debacle fundamentalmente interna y por tanto no ha habido un Nuremberg, desgraciadamente, que hubiera podido enjuiciar el comunismo en sus aspectos fundamentalmente criminales. No ha recibido, por tanto, una condena generalizada y eso es lo que en gran parte, digamos, le ha salvado en ese aspecto. Y por otro lado no podemos olvidar tampoco el hecho de que la izquierda desde hace muchas décadas viene hegemonizando culturalmente a la sociedad e inyectando en esta las categorías con las que la propia sociedad piensa e incluso el lenguaje con el que la propia sociedad se expresa. Una vez que han conseguido obtener esa hegemonía social y cultural, pues lógicamente la imagen que proyectan de sí mismos es una imagen positiva cuando no hay razones objetivas para ello. Fernando, muchísimas gracias por atender a nuestras cámaras y buenas noches. Un placer y muy buenas noches. Bueno, en página internacional, sin sorpresa, los húngaros se han decidido mayoritariamente, y de qué manera, en las urnas este domingo en las elecciones legislativas por su primer ministro Viktor Orbán. Así lo preveían todas las encuestas y
el primer ministro húngaro se dispone a encadenar su tercer mandato consecutivo, una clara victoria y aplastante con casi el 50% de los votos. Mañana en este informativo analizaremos con Rosa Cuervas Mons los porqués de esta victoria y los porqués de la mala prensa que tiene el primer ministro húngaro. Alba, nos vamos. Así es, pero como siempre les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada y a las 10 el gato al agua. Señores, muchísimas gracias por su confianza. La información vuelve mañana a las 8:30 de la tarde. Que pasen muy buena noche. Adiós. Comenzamos una semana con un tiempo más invernal que desde luego primaveral y de momento durante este martes volvemos a sacar el paraguas en gran parte de España. Nos va a cruzar un frente y con él las precipitaciones, especialmente en puntos del noroeste, irán acercándose a áreas del centro y llegarán más debilitadas a puntos del Mediterráneo. En Canarias, no obstante, nos mantenemos al margen de esta situación. Además de lluvias, notaremos un ambiente más fresco, bajan las temperaturas, valores típicamente invernales, como por ejemplo en Madrid, 7 grados. A orillas del Cantábrico nos vamos a quedar en los 12 y en el suroeste no vamos a pasar de los 15. Además va a ser un día de viento en el litoral mediterráneo andaluz, por ejemplo en Almería tenemos aviso naranja por rachas de hasta 100 km por hora. Avisos que se combinan con los fenómenos costeros, olas de hasta 4 metros de altura en esta zona, en el archipiélago balear, en el norte de la península y en las Islas Canarias. Hablaremos además también de nieve, ya nevó durante este lunes y seguirá nevando el martes y el miércoles. Sumaremos hasta 20 centímetros de nieve nueva en los Pirineos, 15 centímetros en la cordillera Cantábrica o el sistema central y durante el miércoles nevará en zonas de montaña del este de la península. Y es que el miércoles, además de nieve, seguiremos sacando el paraguas, sobre todo en zonas del nordeste, y esperamos precipitaciones más intensas en el resto en forma de chubascos y con menor probabilidad en áreas del sudeste. Las temperaturas este día empiezan a bajar en el Mediterráneo y remontan en toda la mitad oeste. Para la jornada del jueves una nueva borrasca nos va a visitar, así que esperamos precipitaciones intensas, especialmente en puntos de Andalucía, de Extremadura, y no descartamos se extiendan más débilmente a otros puntos del centro peninsular. También se darán algunas lluvias en el Cantábrico más oriental. La menor probabilidad de lluvias la encontraremos en el Mediterráneo, Baleares, Canarias y el Cantábrico más occidental. Las temperaturas este jueves bajarán en esas zonas donde sacaremos el paraguas.